Intérpretes de la vida productiva. Y continuamos en esta segunda hora, esto es por dos razones, y nos escucha a través de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Hoy nos sentamos a la mesa para hablar de lo que realmente sostiene al país, el campo. Venimos de un 2025 donde, por ejemplo, el arroz, el café, incluso búfalos, nos dieron buenas noticias, muy positivas. En este 2026 es un año definitivo para que Venezuela vuelva a exportar, por ejemplo, con fuerza. Y para hablar de esta importancia, de este contexto, contamos con él y como invitado con el ingeniero agrónomo Saúl Elías López, una de las voces más autorizadas del sector. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, profesor de la Universidad Central de Venezuela y definitivamente líder de innovación tecnológica agrícola. Y bueno, tenemos mucho que hablar sobre este panorama y bueno, le queremos dar la bienvenida a Por Dos Razones. Así es, bienvenido ingeniero, gracias por acompañarnos esta tarde acá en Por Dos Razones. Y bueno, vamos a iniciar con la conversación. Cerramos un 2025 con cifras de crecimiento positivas en varios rubros estratégicos. ¿Cuál es su balance general sobre el estado actual del campo venezolano para iniciar este 2026 y por supuesto cuáles son las proyecciones para este año? Muy buenas tardes, muchas gracias como siempre por la invitación, espacio tan interesante que le da una voz pues a este sector y al sistema agroalimentario venezolano. Eso es muy valioso e importante porque bueno, ya producto también de la diversificación económica obligada que tuvimos en los últimos años, a nivel relativo del Producto Interno Bruto, el sistema agroalimentario en su totalidad aporta un 25% del Producto Interno Bruto. Eso es bien importante. Antes, bueno, era mucho menos y aún menos el sector agrícola, que es el sector primario. Dentro de lo que fue el balance del 2025, había unas altas expectativas en producción de maíz, eso producto del tema del cambio climático y de esas lluvias excesivas que ocurrieron en los meses de abril y mayo, evidentemente afectaron las metas que se tenían o las expectativas en producción del rubro. Sin embargo, bueno, igualmente estamos por encima, o se produjo por encima de las 300.000 hectáreas, todavía con un rendimiento que evidentemente puede mejorar, y para eso el tema de la tecnología como gran habilitador. Creemos que para este año el rubro de maíz pueda crecer nuevamente, por lo menos se estima unas 50.000 hectáreas más, que se pudieran estar cercanas a las 350.000 hectáreas, que era la meta inicial del año 2025, y con la misma proporción, un 70%, un 65% aproximadamente para producción de maíz blanco y 35% de maíz amarillo. En arroz, bueno, nuevamente hubo un crecimiento, una recuperación, y para este año también se estima un ligero crecimiento, porque bueno, hay una realidad, estamos llegando a unos límites de autofinanciamiento del sector privado que imposibilita escalar aún más como se quisiera, porque hay que tener más tierras, más maquinarias habilitadas, y bueno, sabemos que eso sigue siendo un cuello de botella importante, claro. El acceso al financiamiento para adquirir este tipo de maquinaria y ampliar la frontera agrícola es difícil. Entonces, por eso digamos que según las proyecciones y las expectativas, evidentemente hay mejores expectativas económicas este año, pero desde el punto de vista del financiamiento aún no se vislumbra claramente cómo va a ser ese apoyo al sector primario, y es muy importante que no volvamos a caer nuevamente en el error de volver a exclusivamente el tema del rentismo, del petróleo, y abandonar nuevamente el tema del campo, pensando nada más en las importaciones de alimentos. Y bueno, gracias porque nos ha ofrecido un panorama
en qué estado recibe el campo venezolano este 2026 tras ese crecimiento del año pasado. Y bueno, usted es experto en agrotecnología y ha sido definitivamente un gran defensor de esta materia. Vamos a hablar de tecnología y los costos. ¿Cómo están ayudando, por ejemplo, las tecnologías? Podemos mencionar drones, el monitoreo satelital, a que el productor ahorre dinero en la actualidad, y qué otras tecnologías han llegado a Venezuela y qué falta. Sí, efectivamente se trata de justamente medir lo que no se mide realmente no se puede mejorar y parte de eso es la tecnología, que es un gran habilitador que permite justamente no usar todos los insumos como si todo fuese igual. Ya se habla de agricultura por ambientes, bueno, hay que tener monitoreado el suelo, hay que monitorear, y eso es clave y cada vez lo repetimos y lo seguimos insistiendo. Es como evangelizar prácticamente diciendo, mira, el cambio climático es una realidad. Si no tienes una estación climatológica virtuales que ya existen, es muy difícil poder planificar y saber la fecha idónea de siembra, saber cuándo hacer alguna aplicación, porque pierdes dinero y bueno, los insumos hoy son costosos. Entonces, evidentemente, sabemos que aplicando algunas de estas herramientas agrotecnológicas como drones, que ya hoy en el país se aplican insumos con drones, más de 150.000 hectáreas, monitoreando a nivel de satelital más de 200.000 hectáreas, y no solo en los rubros eh, cultivos anuales mecanizados intensivos como el maíz, el arroz, ¿no? En café también ya se está monitoreando pequeños, que son unidades de producción pequeñas, de 1 a 5 hectáreas, la agricultura familiar también, el tema climático, les decía, el tema, por supuesto, también de llevar los costos. Muchas veces no saben cuál es ese punto de equilibrio y de rentabilidad, y hoy cada dólar cuenta. Entonces no se puede llevar los costos en una libreta, y en Excel también hay errores. Entonces ya hay herramientas muy asequibles que nuestros productores están adaptando y adoptando para poder llevar de manera eficiente sus costos y ser más productivos. Así es, tradicionalmente Venezuela ha tenido ese potencial desde el punto de vista del área agrícola, y definitivamente usted nos ha dejado claro que hay mucho terreno fértil, muchas áreas todavía por explotar o que están subutilizadas. Luego de ir a escuchar lo que nos traen nuestros aliados comerciales y oír un poco de música, vamos a conversar, ingeniero, sobre cuáles son esos pasos concretos que en este momento faltan para que esas tierras se conviertan realmente en motores de la economía, y sobre todo esos pasos que ustedes como representantes del sector van a tener que dar para que no suceda eso que usted acaba de mencionar, que es desplazar el sector agro, en vista que se están abriendo estas nuevas posibilidades con el área de los hidrocarburos. Vamos a atender a nuestros aliados comerciales, vamos a escuchar buena música y ya volvemos a seguir conversando con el ingeniero Saúl Elías López. Él es ingeniero agrónomo, él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, también es profesor de la Facultad de Agronomía de la UCB y CEO de Ciagrica. Una persona con todo el conocimiento para hablar de esta área y, por supuesto, para que escuchemos todas esas recomendaciones que usted nos va a dar al regreso.
Continuamos en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en... Y antes de despedir el segmento anterior, conversamos sobre esa cantidad de hectáreas que hay acá en Venezuela, que son terreno fértil, que se puede convertir en tierra productiva. Y le preguntábamos desde su perspectiva, conocimiento y el área que maneja, ¿cuáles son esos pasos concretos que faltan para que esas tierras se conviertan realmente en motores de la economía? ¿Cuál es la ruta que hay que seguir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y sobre todo, ¿con quién o a través de quién se logra eso? Sí, efectivamente, bueno, de las 91.6 millones de hectáreas que tiene Venezuela, 24.5 millones son con vocación agrícola. 18 de ellas, de 18 millones son con vocación ganadera para pastos. Y bueno, 2 millones de cultivos primarios, unos por lo menos 3.2 millones de cultivos secundarios. Para producción vegetal tenemos alrededor de 5 millones de hectáreas que hay que aprovechar. Hoy no llegamos al 1,5 millones de hectáreas de producción vegetal. Ahí hay un gran potencial y todo parte primero de un programa que debe generarse de restitución de tierras para las personas que fueron afectadas y por supuesto basado en lo que es la planificación con base a las vocaciones agrícolas y al mercado. Hoy no podemos producir alimentos sin considerar los aspectos de mercado, de comercialización, de qué es lo que están demandando a nivel del comercio agrícola internacional. Hemos tenido buenos ejemplos como el caso del frijol chino o frijol mungo que se está exportando a Turquía, a países asiáticos, inclusive se está generando el protocolo para exportar directamente a China. Y así como esto, bueno, hay otros ejemplos positivos que hay que replicar, como fue el caso de los camarones. En general, tener unos altos niveles de exportación, antes se creía que era, bueno, con el excedente de lo que yo produzco a nivel nacional, eso es lo que exporto. Evidentemente eso ya no es así, realmente hay que abrir mercados especializados que desde el día 1 se enfoquen en que deben cumplir unos estándares de calidad, en que debe generar una trazabilidad y posteriormente certificarse. Claro. Hoy el consumidor está demandando productos libres de agroquímicos, de agrotóxicos en general, eso lleva una certificación orgánica, otros productos que sepan de dónde vinieron y que no afectaron al ambiente, eso viene con una certificación de buenas prácticas agrícolas, Global Gap, que es la más usada a nivel global. Otros que donde se preserva el bosque, como la de Rainforest Alliance, que es la que usan, por ejemplo, todos los caficultores y cacaoteros. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Creemos que lo más importante de resolver para que haya más inversiones en el sector y que se puedan poner muchas más tierras productivas es incrementar el financiamiento y la seguridad jurídica, que ya no haya más incertidumbre en estas zonas rurales que tienen una importancia tan elevada, porque la agricultura no es solo producir alimentos, es arraigo de las personas al territorio. En las zonas rurales nosotros somos uno de los países de la región que tiene mayor desproporción entre el urbano y lo rural. Somos más o menos así como 84% vivimos en las urbes y 16 solo en las zonas rurales. Comparemos con Brasil. Brasil está un 55% en los urbanos y 45% en los rurales. Sí. Por eso, bueno, vean lo que es Brasil hoy desde el punto de vista agrícola. Sí. Entonces hay que hacer todos los esfuerzos para que a través de clúster, por cadenas de valor, desarrollarlas con buenos ejemplos. El tema de la palma aceitera o palma africana en Sur del Lago es una realidad y se está generando
muchos negocios alrededor de ellos. El oro negro que llaman el sector de los búfalos, también tenemos el segundo rebaño más grande de Latinoamérica. Hay buenos ejemplos y buenas experiencias, pero falta sin lugar a dudas financiamiento y sobre todo planificación, para poder convertirnos en un país con una balanza agrícola positiva, que los excedentes que generemos, lo que exportemos, logremos, bueno, con esos recursos importar lo que nunca vamos a poder producir, manzanas, peras y otros rubros que también nos gustan, pues. Claro, y bueno, de aquí en Aragua, por ejemplo, hay muchas potencialidades en el campo, esto lo han dicho especialistas, y bueno, usted ya viene ampliando unos puntos importantes y quisiera que confirmara, por ejemplo, algunas cifras, si las manejan dentro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Aquí hablan de 35 millones de hectáreas fértiles en nuestro país. Usted amplió un poco este tema, también el cambio climático, ya habló lo que se solicita en el campo desde el punto de vista para que sea más sostenible, pero en cuanto al financiamientos bancarios, ¿qué opciones tienen hoy en día los pequeños productores para financiarse? Porque usted dice que hace falta más, pero ¿qué es lo que hay en la actualidad? Bueno, hoy hay plataformas de financiamiento, digamos el crowdfunding en Venezuela, que se llama Clave Ganadera, también a través de la Bolsa de Valores de Caracas, una alternativa de microfinanciamientos para agricultores familiares, que se llama Agroclave. A partir de ahí están generando financiamientos con realmente muy bajas tasas de interés, de alrededor de 200 hasta $1,000, que bueno, por lo menos sirve para capital de trabajo y por supuesto para ya una persona con una inercia, un agricultor familiar pueda adquirir, por ejemplo, un tanque de agua o una bomba, se le hace muy complejo, y con estos financiamientos sí se puede, además de, por ejemplo, alternativas como Crediagro, que es una plataforma similar a Cachea, pero especializada para el sector agrícola. Ya hoy opera en más de 30 agrotiendas en el país y está permitiendo a los agricultores financiarse de alguna forma. Los esquemas tradicionales, bueno, esperemos que la banca aumente, por supuesto, sus niveles de financiamiento, que de alguna forma debe retomarse el tema de la cartera agrícola obligatoria, porque eso fue modificado y realmente, bueno, el esquema hoy es muy exiguo la cantidad de productores que reciben financiamiento vía ordinaria. Y las otras alternativas a través de las bolsas de valores, pero específicamente la bolsa de valores agrícola, que es Volpriaven, a través de sus casas de bolsa, bueno, hay esquemas que se están generando como bonos de prenda para obtener financiamiento sobre un rubro determinado, sobre una cosecha, ventas a futuro, lo que se llama ventas por contrato de forward. Hay múltiples opciones, solo que bueno, ya a esos niveles de bolsa de valores sí debe ser un perfil con un productor ya muy formal, con su sistema administrativo, con registro, etcétera, que muchas veces nuestros agricultores familiares, que son la mayoría del país, no tienen. No tienen. Y bueno, hemos hecho un abordaje bastante completo sobre todo este tema, bastante interesante. Y bueno, es importante destacar que, así como usted mencionó, estos sectores de crecimiento como el del frijol chino, como el de la industria de camarones, también se vio un repunte en 2025 en sectores como el sector bufalino y el café de especialidad. Ahora bien, la consulta es: ¿cuáles son estos rubros que son considerados para el 2026 una punta de lanza o que tienen mayor oportunidad? Esto a objeto de estas personas que están conectadas con nosotros a esta hora, que se dedican al sector agro, sepan cómo direccionar sus esfuerzos para un crecimiento sostenido en este año 2026, donde se estima que se abran muchas posibilidades económicas. Sí, bueno, sin lugar a dudas, se espera un incremento en la producción de café por plantaciones que ya se habían generado desde el año 2023 para acá y ya empiezan en su etapa productiva. En el tema del cacao, sí, bueno, hay que realizar mayores inversiones. Tenemos, sin lugar a dudas, el mejor cacao del mundo, pero hay varias limitantes que hay que buscar solventar, cuellos de botella.
Expectativas con el tema de las frutas, nosotros deberíamos ser un país que produzca muchísimas más frutas tropicales. Sí. Hay una recuperación que se está generando a través de un proyecto muy interesante generado por el sector privado, con la recuperación de los cítricos, de la naranja, el limón, ya con plantas tolerantes al dragón amarillo o al HLB, sí, que afectaron más de 35.000 hectáreas en Venezuela de cítricos en general, ¿no? Casi 70.000 sumando naranja y limón. Claro. Entonces, bueno, esos son unos rubros que creemos que van a ser muy importantes, muy interesantes, y por supuesto los rubros masivos también, como el caso del maíz, la caña de azúcar. Ha venido una recuperación continua del año 2021 a la fecha. Ya más bien hay problemas de que los centrales no tienen para otorgar más cupos porque están llegando a sus capacidades máximas de molienda. Por eso, bueno, vimos una noticia hoy también que en el central de Cumanacó, en Sucre, se está reactivando. Eso es importantísimo. Claro. Ingeniero, nos quedan como 30 segundos, pero no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Esa proyección de ese Producto Interno Bruto Agrícola para el 2026, ¿usted cree en su análisis que podemos estar tranquilos en cuanto a abastecimiento? Sí, por supuesto, vamos a tener muchos rubros a partir de los cuales vamos a estar garantizados, como el tema de la carne, como el tema del arroz, el maíz. Aspiramos también que haya una recuperación importante. Hay que hacer los esfuerzos también para que, por ejemplo, la carne que ya se estabilizó su precio, pueda la mayoría de las personas, en términos de seguridad alimentaria, que es el acceso, la capacidad de compra, el poder adquisitivo, incrementar para llegar a niveles de consumo como los tuvimos en el año 2008. Sí, que así sea. Y le agradecemos todo este tiempo, todo ese análisis tan importante para toda Venezuela, el centro del país. Ingeniero Saúl Elías López, tiene su cuenta, @Saúl Elías López, exactamente. Él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, profesor de la Universidad Central de Venezuela y un experto reconocido en agrotecnología. Gracias por acompañarnos esta tarde. Esperamos volver a tenerlo acá en Por Dos Razones a medida que se vayan dando nuevas consideraciones en el año. Requerimos evidentemente su postura desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Gracias por acompañarnos. Siempre bienvenido acá Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Gracias.